Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos la audiencia que están sintonizando esta página de internet. Habla para ustedes vuestro hermano José Librado Cabrera en la exposición de la palabra del Señor. Me dispongo en estos momentos a buscar en el libro de Jonás, uno de los profetas menores. Jonás capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo. Que Dios añada bendición a su palabra. En esta noche, en esta tarde o en este día, no importando el día en que tú sintonices este programa, incorporaré acerca o hablaré acerca de la grande misericordia de Dios. Lo dice la Biblia, que el hijo de Amitai estaba en su tierra y vino palabra de Jehová a este profeta. La Biblia dice que Jonás aceptó ir a Nínive, si no, no hubiese estado yendo así, camino hacia Nínive. Dice que Dios le dijo, le encomendó algo a Jonás. La palabra Jonás significa paloma. En otra palabra, tenía facultad de volar. Jonás no era un hombre cualquiera, no era un hombre ordinario. Jonás era un profeta. Dios le dice que vaya a la gran ciudad llamada Nínive. Nótese que Dios llama las cosas en orden. Dios no le dice sal y ve a aquella ciudad, le menciona un nombre específico para que el profeta no se confunda. Dios tiene todas sus cosas bien ordenadas. Dice la Biblia que la que era una gran ciudad, y Dios le dijo a Jonás, pregona contra ella, ve delante de esa ciudad y pregona. Dios no le dijo a Jonás que edificara un arca. Dios no le dijo a Jonás como a otro profeta que se casase con una prostituta. O no le dijo a Jonás como le dijo a otros que fuera a la ribera del mar. No, no, no. Dios le dijo lo que él sabía hacer. Lo que Jonás sabía hacer era predicar. Era un profeta. Era su profesión. De manera que cómodamente Jonás estaba preparado para predicar la palabra a aquella gran ciudad. Me parece a mí como que Jonás era la primera vez que Dios había encomendado a este profeta esta tarea. De todas maneras, dice la Biblia que Jonás, en el verso 2, se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Por qué Jonás, al principio, cuando Dios le llama, acepta el reto de ir a predicar a Nínive? Entonces, decide entonces huir de la presencia de Dios. Dice que sí, y entonces medita en la orden que Dios le había dado y decide no obedecer. Pero dice la Biblia que según él huye de la presencia de Jehová, se, Dios lo manda a la derecha y él se va a la izquierda. Dios lo manda a Nínive y él se va a otra ciudad llamada Tarsis. Como sucede muchas veces con muchos de nosotros. Dios dice que hagamos, aleluya, conforme a nuestra capacidad. Muchas veces Dios nos pide, predica. Tal vez no es que limpie en la iglesia. Muchas veces Dios dice, limpia, y a lo mejor no dice que prediques. Dios siempre usa el talento o el ministerio que tenemos. No tenemos que estar indagando en otros ministerios. Debemos hacer lo que Dios manda a nosotros que hagamos. Sea Dios glorificado. Dice la Biblia que quería huir de la presencia de Dios y se le ocurre a Jonás tomar un barco.
Dice que pagó su propio pasaje y se fue con las personas que estaban en el barco para huir a Tarsi. Bendecido sea el nombre del Señor. Para huir de la presencia de Jehová. ¿Cree usted que alguien puede huir de la presencia de Jehová? ¿Ha tratado usted de huir de la presencia de Jehová? Nadie puede huir de la presencia de Jehová. La Biblia dice que toda la tierra está llena de su gloria. No hay nada que se escape de la presencia de Dios. Todo Dios lo tiene bajo control. Todo Dios lo sabe. No hay nada oculto que no salga a la luz. Aún las mismas tinieblas le son como luz a nuestro Dios. Entonces en vano nos esforzamos en escondernos de la presencia de Dios. Nadie, no importa lo que tú hagas en secreto, para Dios todo es transparencia. Sea Dios glorificado. Pero eso no es todo. Dice la Biblia que aquella gran ciudad, Dios le explicó a Jonás el por qué iba a esa gran ciudad, qué era lo que tenía que predicar, qué era lo que tenía que pregonar. Dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, que aquella gran ciudad, dice, se había engrandecido en el pecado, había crecido el pecado en esa gran ciudad. Levántate y ve aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cada vez que hay pecado, cada vez que se levanta alguna desobediencia, sea en una nación, sea en un imperio o sea en un individuo, siempre va a llamar la atención de Dios. Y siempre Dios siempre hará, antes de enviar los juicios, Dios siempre enviará un pregonero, siempre enviará una advertencia, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios compasivo. La Biblia dice en el Salmo 103 que grande es Jehová, aleluya, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero este hombre optó, este profeta, en huir ante la presencia de Dios. Dios había mandado un pregón hacia Nínive. Había ya una sentencia para esta gran ciudad. Imagínese usted que alguien esté contando, aleluya, con nosotros para advertirle como un atalaya. Un atalaya es aquel que ve que el mal viene, ve el peligro. El atalaya debe avisar al pueblo, a la nación o donde quiera que esté y decirle y sonar la trompeta y decirle con voz de estruendo, con voz alta, el enemigo se acerca o se acerca a juicio, y que nosotros no vayamos a otro lugar. ¿Qué pasaría con la ciudad que está metida en problemas? ¿Qué pasaría con la ciudad o con el individuo que esté casi bajo los juicios de Dios, casi a ser destruido, y que nosotros, con una negligencia, sin respeto, abandonemos lo que Dios ha querido que nosotros hagamos? Dice la Biblia que Jonás se fue a Nínive. Piense una vez más, ¿qué habrá pasado con Nínive? Dice la Biblia que estaba a punto de ser destruida. Y el hombre que estaba designado a despertar aquella ciudad, advertir a la ciudad del juicio que venía, se le ocurre escapar de sus responsabilidades. Dice la Biblia que se fue en un barco hacia Tarsi. Y así lo hizo. Dice que se metió debajo, en lo más profundo del basement de esa nave, de ese barco, y allí dormía. Pero algo pasó. Dice la Biblia que una gran tormenta, Dios envió una gran tormenta. Y el verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando hay que tener mucho cuidado cuando uno trata de huir de la presencia de Dios. Este hombre, este profeta, creía que era tan fácil deshacerse de Dios. ¿Quién se puede deshacer de Dios? Entró a aquel barco y como un dormilón, así dice la Biblia, y dormía, pero Dios envió una gran tormenta en el mar, un gran viento que se pensó que la nave se iba a destruir. Imagínense cuando una persona está en desobediencia, lo que acarrea. Dice la Biblia que Jonás dormía en el interior de la nave y que comenzaron los marineros a preocuparse porque el mar estaba tranquilo, no había viento, mas sin embargo se había levantado
un gran tornado en medio de aquella nave. Y comenzaron a investigar y comenzaron los marineros creyendo que iban a perecer y comenzaron a cuestionarse unos a los otros por qué habría sucedido esta gran tormenta en medio del mar, hasta que llegaron a la conclusión de que habían otro pasajero en la nave, el cual era el último en cuestionarse. Dice la Biblia que la nave casi se rompe, mas sin embargo dice la Biblia que bajan los marineros y cuestionan a Jonás y le preguntan de dónde, quién era él y de dónde venía. Jonás inmediatamente responde: soy hebreo y sirvo a Jehová Dios de los ejércitos. Cuando Jonás hace esta declaración, aquellos marineros comienzan a deducir, comienzan a determinar que el por qué posiblemente había o estaba ocurriendo aquella tormenta. Jonás, dice la Biblia, le declara que esa tormenta estaba aconteciendo porque él huía de la presencia de Dios, pero que si ellos tiraban su cuerpo, lo tiraban a él en medio del océano, hacia el mar, la tormenta se iba a apaciguar, se iba a tranquilizar. En otras palabras, yo soy el causante de este problema. Yo estoy en desobediencia. No solamente abandonó el mandato de Dios a ir a predicar a Nínive, sino que a través de su desobediencia trajo también problema al lugar donde él se hospedó, al lugar donde él estaba, según él, huyendo de la presencia de Dios. Los que estaban en el barco no tenían ningún problema con Jonás, pero Jonás tenía problemas con Dios. Y eso es lo que muchas veces pasa. Uno está en desobediencia con Dios y entra y visita a muchas personas y va a la casa de fulano y trata, aún siendo parte del pueblo de Dios, trata de orar por mucha gente en desobediencia. Lo que traen es tormenta y traen y traen enfermedades y traen muchas cosas catastróficas a los lugares que no tienen nada que ver con el problema y la desobediencia de tal persona. Debemos entender que no podemos huir de la presencia de Dios. Debemos entender que no importa dónde nos metamos, que no importa dónde huyamos, aleluya, Dios siempre dará con nosotros, porque Dios es un Dios vivo, porque Dios es un Dios grande, porque a Dios le interesa a las personas que están metidas en problemas, a Dios le interesa las personas que están pasando por vicisitudes en sus vidas, por personas que están acarreando juicio, pero que Dios sabe antes de que el juicio lo abrace, antes de que el vicio destruya a tal ciudad, en este caso Nínive, Dios envía un mensajero, porque la misericordia de Dios así se mueve. Antes de que vengan los juicios, Dios siempre tiene misericordia. Y ahí es que nosotros entendemos cuán grande es la misericordia de Dios, para, no solamente para con el pueblo de él, sino también para aquellos que no conocen a Dios y que están haciendo el mal. Y Dios quiere, aleluya, que las personas recapaciten, entiendan de que Dios, aunque no le sirvan a él, Dios tiene misericordia de él. No solamente la misericordia es para el pueblo de Dios. Dios, antes nosotros no éramos pueblo de Dios y hemos alcanzado misericordia a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Éramos apartados. Una pared había entre Dios, intermedia entre Dios y nosotros. Pero cuando Cristo muere, dice la Biblia, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, aquella pared intermedia, aquel velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo, de las personas que estaban en pecado y a la gente que buscaba a Dios y que estaban en santidad. Dice la Biblia que a través de la muerte de Cristo se destruye aquella pared. Entonces tenemos acceso ahora a la gloriosa presencia de Dios a través de la sangre del Señor, porque su misericordia es para siempre. Dice las escrituras que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Dice la Biblia que lo echaron al mar y dice la Biblia que Dios tenía un pez preparado por Jonás. La tormenta seguía en su apogeo. Tiran a Jonás en el mar y dice la Biblia que un gran pez cae en la boca de un gran pez. Ahora la situación es diferente.
Él huye de la presencia de Dios desde Nínive y huye a Tarsi. Y en Tarsi, en medio del mar, se levanta una tormenta. No obstante, antes de tirar a Jonás también, dice las escrituras que aquellas personas clamaban a sus dioses a ver si los dioses que ellos tenían, los ídolos que ellos tenían, podían calmar aquella tempestad. Siempre hay mucha gente que tienen ídolos. Como no conocen a Dios, tienen estatuas, tienen ídolos de oro, tienen de piedra y le prenden vela porque claman a ese Dios, porque ellos no entienden y no comprenden su ignorancia, cree que esos son los dioses que le pueden ayudar o sacar de los problemas en que ellos están. Y no es así. Dios envió a aquel profeta para hacerle entender a aquella gran nación que sus ídolos tampoco podían ayudarlo. Había un juicio que estaba ya determinado a destruirle, pero Dios en su misericordia, hacerle entender a aquel pueblo de que hay un Dios amoroso, que sí estaba enojado porque Dios no está de acuerdo con el pecado, pero que Dios amaba al pecador. Que Nínive estaba en desobediencia, pero a pesar de que era desobediente, Dios amaba también a Nínive, porque el amor de Dios no hace acepción de persona. Clamaban a su Dios y el Dios de ellos jamás respondió y se dieron por vencido. Entonces fue que clamaron e investigaron a Jonás. Entonces determinaron tirar a Jonás hacia afuera del barco, donde ya le dije, había un pez preparado para agarrar a Jonás. Muchos dicen que no menciona la Biblia que era una ballena, pero dice la Biblia que era un gran pez. Y creemos por la grandeza de ese monstruo marino, que era una ballena donde un ser humano, alto, gordito, como sea, cabía perfectamente en el vientre de aquel gran pez. Y así fue. Jonás Dios lo mandó a Nínive y Jonás no obedeció. Pero Dios envió un pez y el pez era más obediente que Jonás. Aquel pez estaba a la orden de Dios. Dios le dijo, dice que había preparado un pez, le dio orden y aquel pez estaba en la hora puntual divina. Increíble. Los animales, los peces y cuántas cosas de la naturaleza obedecen a Dios. Aún las tormentas, los vientos. Mas, sin embargo, nosotros, los seres humanos, que fuimos creados a su imagen y semejanza, somos tercos, cabeza y duro. No entendemos cuando Dios da una orden que tenemos que obedecer a Dios, porque si no obedecemos a Dios por la buena, será entonces a servicio obligatorio. No, no hagamos como Jonás. Es mejor obedecer por la buena y más cuando tenemos el título de ser predicador o de ser un evangelista o ser un pastor o ser un consejador o qué sé yo, las cosas que Dios ha determinado que hagamos. Hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nunca nos va a mandar a hacer cosas que Él no nos haya capacitado antes. Y aquel pez, dice la Biblia, cayó Jonás en el vientre de aquel gran pez. No dice la Biblia cómo fue que Jonás llegó. Lo único que yo sé es que Dios le dio orden al pez. ¿Y saben usted algo? ¿Dónde cayó Jonás? Él se fue para Tarsis. Pero ustedes saben, huyendo de la presencia de Dios, Dios lo envió a Nínive. ¿Y sabe usted dónde lo llevó el pez? No lo llevó a una isla de vacaciones. Lo llevó, desembocó al mismo lugar donde Dios le había dicho desde el principio que lo quería. Lo desembocó en las costas de Nínive. ¿Para qué huir de la presencia de Dios? Si Dios te está llamando, ¿cuántas veces se te ha predicado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tus familiares te han hablado, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo? ¿O cuántas veces tú has oído la palabra de Dios de que Dios te ama, de que los juicios se aproximan, que Dios es un Dios grande, que la ira de Dios viene? Pero Dios habla de su amor, de su misericordia y tú has hecho caso omiso. Te ríes que cuando haya tiempo, cuando estés muy viejo, a lo mejor lo considere. Cuando Dios habla, es mejor obedecer a tiempo, porque para luego es tarde. Es mejor obedecer a Dios por la buena que Dios mande en esta ocasión un pez a saber a cuánta gente Dios ha enviado, cuántos accidentes han acontecido alrededor tuyo. Dios dándote una voz de advertencia que te está llamando, de cuántos accidentes Dios te ha llamado. Hoy a lo mejor está frío, hoy a lo mejor está apartado, eres una oveja descarriada, pero Dios te está llamando, te está diciendo como Jonás que te detenga, que no huya de su presencia, que te detenga porque su misericordia es más grande que su enojo. Sea Dios glorificado. Y allí estaba Jonás. Me imagino yo que Jonás vio alrededor y había un letrero. No lo dice la Biblia, yo me estoy imaginando. Yo soy un hombre que me imagino muchas cosas.
vio un letrero que decía, bienvenido a la costa de Nínive. Usted es bienvenido, usted está en Nínive. Y Jonás entendió que Dios realmente es un Dios grande. El milagro no solamente era el predicar la palabra, sino que Dios tomaba control de los vientos, de la marea, que Dios tenía control aún de su naturaleza. Entonces Jonás entendió la misión y dice la Biblia, se puso serio, porque cuando uno ve la mano de Dios actuando, ejecutando, aleluya, su propósito, entonces uno entiende, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No nos dejemos de llevar por muchas ideologías. Hay gente que tienen años y años y décadas y no se les mete en la cabeza. Ellos creen que no hay Dios. O sea, se han forjado ellos mismos un Dios y dicen que no creen en Dios, pero cuando llegue la hora de la muerte, cuando se encuentren con una enfermedad incurable o se encuentren con algo que ellos aman y no creen en Dios ni creen en los milagros hasta que necesiten unos de ellos. ¿No será mejor obedecer a Dios? ¿No es mejor darle la oportunidad a Dios, a su misericordia? No importa cuántos sean tus errores, no importa cuántas veces hayan caído, no importa si eres torpe o si eres súper inteligente. A Dios no le importa eso. Todos somos imperfectos. La Biblia dice que todos estamos cortos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es mejor obedecer a Dios porque su misericordia está patente, está como el arroz blanco en la mesa. Y siempre estará Dios dispuesto a perdonar nuestros pecados, nuestras maldades. Pero Jonás entendió, dice la Biblia, no lo dice claro, pero yo lo estoy explicando de esa manera. Jonás se entendió cuál era el mensaje y comenzó por todas las calles de Nínive. Y dice con voz de trompeta, con trompeta, como un mensajero, ejecutando, haciendo, sirviendo su ministerio. Y comenzó a pregonar, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dice la Biblia que comenzó por todas las calles. Yo agrego que por todos los rincones, por todos los caseríos, de la pobreza, de media, ¿cómo se dice? Economía, de la gente de alto pedestal, de la gente rica, donde quiera. Dice la Biblia que predicaba que dentro de 40 días Nínive sería destruida. Oiga bien claro, a esta nación Dios le dio 40 días para que se arrepintiera. Oiga, qué grande es la misericordia de Dios. Hay mucha gente que no han tenido oportunidades. Hay mucha gente que Dios no le da 40 días. Cuando Sodoma y Gomorra, Dios dijo que iba a destruir esas dos naciones. Sin embargo, Dios no le dio 40 días a Sodoma y a Gomorra. Envió dos mensajeros. Y dice la Biblia que cuando llegaron a Sodoma y a Gomorra, tocaron a la puerta de un solo justo que había, de una sola familia que había en ese pueblo. Lot y su familia, y los ángeles le dijeron, Dios envió, porque Dios también es un Dios de misericordia. El pueblo estaba corrompido, también había subido la maldad delante de la presencia de Dios, y Dios iba a destruir esas dos naciones, pero antes envió dos mensajeros. Y Lot y su familia aprovecharon un solo día, una sola advertencia, no 40 días. Fue dichoso Lot, salió, dice la Biblia, que saliendo después que se le dio el pregón, el mensaje, dice que saliendo Lot inmediatamente de Sodoma y Gomorra, fuego y azufre cayeron sobre aquellas dos ciudades. Dios cumplió lo que había prometido. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios trae resultados. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no pasa. Antes pasarían los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasarán ciertamente, dijo el Señor. Y allí estaba Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que todos los habitantes de Nínive escucharon el mensaje de aquel profeta. Era un riesgo grande. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que Dios era misericordioso, que era tardo para la ira y grande en misericordia. Jonás pensaba dentro de sí, yo voy a predicar esta palabra y ¿qué pasa si Nínive se arrepiente? Parece que Jonás no quería que se arrepintiera. Como hay mucha gente que son salvos, gente que conocemos la palabra de Dios, hemos recibido la salvación del Señor y muchas veces como que no nos importa que el vecino esté en pecado o está a punto que si muere sin Cristo se vaya al infierno porque el infierno es un lugar real, igual que la salvación, hay un reino de los cielos.
Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que seguir indagando, diciéndole al vecino, diciéndole a la vecina, diciéndole a los cristianos que andan torcidos que se arreglen, porque pronto esto se acaba. Pronto, aleluya, viene juicio de parte de Dios. Y a lo mejor, déjeme decir algo, amigo, Dios no te va a dar 40 días. Tú no sabes si este es el último mensaje que tú estarás escuchando en este día. A Sodoma y a Gomorra le dieron un día, pero a Nínive le estaban dando 40 días. Y Nínive, dice la Biblia, que oyó el pregón de Jonás, la predicación de Jonás. No era con muchos protocolos, con muchas palabras persuasivas, solamente, sencillamente, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Jonás cayó, Jonás llevó un mensaje duro. Jonás pudo haber perdido la vida también. Imagínense un rey o los generales, los policías de aquel entonces hubiesen escuchado a este extranjero trayendo juicio sin ellos conocerlo. Estaba su vida en un peligro también, pero él obedeció, aunque al principio se desvió de los parámetros de Dios, de la dirección de Dios. Obedeció y seguía predicando. Y dice la Biblia que mientras estaba predicando, lo digo yo, el quinto día, el séptimo día, y pasaron 2 semanas, y pasaron un mes. Es más, y llegaron a 39 días. Pero en el día último dice la Biblia que el rey oyó el pregón, la predicación de Jonás, y se arrepintió el rey. Y se quitó las ropas resplandecientes, dice la Biblia. Él y toda la corte del rey se arrepintieron, y todos los moradores de Nínive se arrepintieron por la predicación de un solo hombre, porque cuando un hombre oye la voz de Dios, cuando un hombre oye la directriz de Dios y la habla, Dios hace misericordia contra esa nación o contra cualquier individuo que esté perdido. Dice la Biblia que se arrepintió completamente una ciudad aproximadamente de 144,000 habitantes. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa respuesta! ¡Qué fruto digno de arrepentimiento! Dice la Biblia que Dios vio, porque otra vez recalco, no es un ídolo, es un Dios que vive, es un Dios que tiene ojo y ve, es un Dios que tiene sentimiento, es un Dios que es grande en perdonar. No importa lo que estaba pasando en Nínive, eran idólatras, tenían falsos ídolos, falsos dioses, el pecado había subido ante la presencia de Jehová, pero Dios, yo no lo voy a destruir. Aleluya, no va a ir contra mi carácter. Yo sé que soy fuego consumidor, pero en esta ocasión voy a mostrar mi misericordia. Seré tardo, aleluya, en enviar juicio. Voy a enviar mi piedad sobre esta gran ciudad. Y Nínive se arrepintió. Y cuando una persona se arrepiente, esa fue una ciudad grande. Pudo haber sido un grupito que no se hubiese arrepentido como siempre. A veces se arrepienten 3 en la familia y los otros son unos enemigos de Dios o enemigos de los predicadores. Creen que uno le está predicando porque le está predicando a los bolsillos, o le está predicando porque anda buscando su prebenda, o le está predicando porque quiere que cambie de religión. Esto no es una religión, esto es de vida o muerte. Este es, o me convierto al evangelio y renuncio a Dios y me enfrento a la realidad de la desobediencia, que es pecado, y el pecado huele a azufre y fuego. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Vea el testimonio de quien le predica. Vea el testimonio de la iglesia donde está yendo. Busque un Dios verdadero, un Dios de amor. Hay gente que además vive predicando del infierno. Hay mucha gente, y es verdad, el infierno es real. Y hay que persuadirse, hay que arrepentirse para no ir a ese lugar. Porque si usted se adora a un ídolo, usted no va para ningún lado. Usted y el ídolo están perdidos igualito. Son 2 mudos que no hablan. Delante de la presencia de Dios, usted es un cadáver andando, usted es un zombie. Pero si usted se convierte al evangelio de Jesucristo y aprovecha su misericordia, Dios también lo perdona, como me perdonó a mí y ha perdonado a millones alrededor del mundo. Dios no hace excepción de personas. Dice la Biblia que Dios se arrepintió, Dios mejor. Nínive se arrepintió de haber hecho lo malo y Dios se arrepintió, retrató su juicio que había ya dicho que iba para Nínive. Y Dios se arrepintió y Dios estaba contento. Pero una cosa pasó, Jonás se enojó, porque Jonás parece que quería que fuera destruido, porque Jonás vio el cambio que dieron los ninivitas, esa gran ciudad. Yo me imagino que Jonás diría, ven acá, vengo y predico la palabra, primero digo que se van que viene juicio, ahora se arrepienten y ahora no hay juicio. Hay como mucha gente que quieren profetizarle a la gente y quieren llevarle mensaje y quieren que se cumpla. Muchas veces lo que predicamos de juicio no acontecen. El infierno es real, de que Dios disciplina es verdad, pero muchas veces no llega el juicio.
no llega a la disciplina. ¿Por qué? Porque hay que hablarle a la gente del amor de Dios. Es más grande la misericordia de Dios que el mismo castigo. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Dios quiere que hablemos de su amor, de unidad, de esperanza. El mundo necesita, aleluya, oír la voz de Dios, su misericordia. Y Jonás dijo, por eso yo no quería ir a Nínive, porque yo sabía, Jehová, que tú eras un Dios grande, un Dios misericordioso, que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Hermano, no se dé por vencido, siga predicando su palabra. Usted no es Dios. No importa, cuando usted predica la palabra y nadie le pone atención a usted, usted no va en su nombre, usted va en el nombre de Dios. El nombre de Dios es que está en juego. No se sienta triste o que no fueron las personas persuadidas. Usted no tiene que persuadir a nadie. Usted no tiene que convertir a nadie. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Busque a Dios. No importa, Dios no está enojado con usted. A usted puede ser el adúltero más grande. Usted puede ser la prostituta más grande. Usted puede ser el ladrón más grande. Usted puede ser el tecato más grande. Usted puede ser el político más ladrón, donde quiera que esté. Y si se arrepiente, aleluya, y cree en el mensaje de la misericordia de Dios, Dios lo perdona y lo transforma y lo convierte en una nueva criatura. Porque ese es el amor de Dios. Porque no envió Dios al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En una ocasión, le voy a decir algo. Si usted está en problema, a veces me recuerda en un gato que tenemos aquí en la casa, que se llama Spirit. Este gato muchas veces, cuando está en tormenta, está temblando, está relámpago, está tronando, el gatito se siente nervioso y hace orina y hace otras cosas. Y cuando va y cuando me ve sale corriendo, como si él supiera que yo sé lo que él hizo. Tuvo un accidente, hizo cosas que no son agradables para mí. El gato se manda y se esconde. Y a veces yo le digo, Spirit, ven donde mí, ven, sal fuera. Y no sale. Y se queda viendo y moviendo su colita. ¿Qué pasa con lo que él hizo? Él no lo sabe. Yo vengo y recojo y limpio lo que él hizo. El sucio que él hizo, yo lo quito. Y después le echo spray para que huela bien. Y él sale y comienza a jugar y se da cuenta que en el lugar donde él cometió el error, en el lugar donde hizo su fechoría, no hay nada, todo está limpio. Déjeme decirle, aunque es un ejemplo sencillo, eso muestra también así como hacemos nosotros, hacemos nuestros errores, hacemos cosas y pensamos que no hacemos cosas bien, pero el gato no sabe que fui yo que lo hice. Así mismo pasa. Usted hace cosas que tal vez Dios no se agrada. Y Dios está esperando que usted, cuando termine de hacer las cosas malas, Dios quiere, como a veces lo hago yo, limpiar su error. Y lo limpia y le echa con aerosol y le echa algo para que huela. Y cuando él viene, no lo encuentra. Pero esto es diferente. Tú puedes limpiar, no puedes limpiar tu maldad con jabón. Tú puedes poner lejía sobre tu cuerpo, sobre tus pecados. Nada de eso va a trabajar. Con confesar tu pecado con un hombre no va a trabajar. Con inclinarte a una estatua no va a trabajar. Lo único que puede limpiar tus pecados se llama la sangre de Cristo, la sangre del Cordero Inmaculado. Dios conoce que somos débiles. Dios sabe que caemos. Aún estando en Cristo somos débiles. Por eso necesitamos la confianza y necesitamos la ayuda de Él. La Biblia dice que por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él, solamente Él es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Dios sabe por los problemas que nosotros pasamos y Él sabe cómo ayudarnos. En una ocasión un niño le dijo a su padre, padre, me gustan mucho los perros, me gustaría comprar un cachorro. Y así fue. Un día se acercó a un lugar donde vendían perros y vio un cachorro color oro, color marrón que corría y tras de ese habían 9 más. Y él le preguntó al dueño que cuánto costaba uno de esos cachorros. Y el dueño de ese lugar le dijo que costaba $85. El niño solamente tenía $3 con 50 centavos. Y el niño le dijo al hombre, el dueño de los perros, yo le voy a dar los 3.50, pero vendré semanal a comprar, a depositar algo. Y cuando yo termine de pagar, me llevo el cachorro. El hombre estaba pensando lo que el niño le había dicho. Y dice la historia que dentro de lo que el hombre pensaba, el negocio que el niño le había puesto, el niño vio que salió un perro cojeando, un perro, parece que tenía problemas. Entonces el niño le dijo al dueño, ¿sabes qué?
no quiero ninguno de los 9 perros, yo quiero ese que está cojeando. Entonces el dueño le dijo, oh, si es ese que cojea, ese yo no lo vendo, yo hasta te lo regalo. Pero el niño le dijo, no, de ninguna manera, voy a pagar el precio, así como cuestan aquello, voy a pagar el mismo precio por ese que cojea. Y el hombre le dijo que no, que él no se iba a divertir con ese perro, que ese perro estaba todo cojo y que no era apropiado para él. El niño insistió imperativamente, le dijo, yo quiero el perro que está cojeando, porque yo sabré cómo cuidarlo. El hombre siguió insistiendo hasta que el niño se levantó el pantalón hacia arriba. Entonces el hombre entendió que al niño le faltaba una pierna. El niño sabía lo que estaba pasando el perrito. El niño sabía que los padres que él tenía lo trataban con misericordia. Muchas veces, a lo mejor por su cojera, se sentía despreciado. No podía jugar con los otros niños porque él no podía brincar ni correr rápido como los demás. Pero él sabía, como él había pasado por eso, él sabía lo que estaba pasando ese perrito también. Por eso él lo quería a él, porque él sabía que lo iba a tratar con misericordia, de la misma manera que lo habían tratado a él. Dios sabe de dónde nosotros cojeamos. Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Dios conoce nuestras debilidades. Dios está esperando que nosotros vengamos hacia Él. Dios nos ama y su misericordia está disponible para nosotros. En este momento me dispongo a orar por ti. No sé, me imagino, tal vez usted no tiene problema, pero hay muchos a lo mejor que están escuchando esta programación y sí tienen problemas psicológicos, tienen problemas emocionales, hay problemas en el hogar, hay problemas con el hijo, hay problemas en la iglesia, hay problemas en el ministerio. Yo quiero orar por ti. Repite conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, traigo mis problemas ante ti. No clamo ahora a los ídolos, vengo ante ti a un Dios vivo. Perdona mis pecados. Perdona, Dios mío, mis caídas. Vengo ante ti porque sé que tú conoces mis debilidades y yo sé que tú sabes quién yo soy y tú sabes cómo yo me puedo levantar. Muchas gracias, Señor. Recíbeme, Señor. Perdóname, Señor, por mi desobediencia. Que yo me detenga ya. Aleluya. Que yo no siga como hizo Jonás. Que yo no huya de tu presencia, sino que me presente ante ti. Porque es mejor obedecer antes que ser un desobediente. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios amoroso y recibo tu misericordia y no recibo tu juicio. Recibo tu piedad y tu amor y la esperanza que tú me brindas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna persona que no conoce a Cristo, si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús como su Salvador y pertenecer al pueblo de Dios, haga esta oración conmigo también. Repita conmigo, Señor Dios, gracias. Creo que tú enviaste a Cristo a morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Lo confieso con mi labio y ahora creo en mi corazón que tú le levantaste de entre los muertos. Gracias, Señor. Gracias por recibirme. Soy una nueva criatura. Soy una nueva creación en Dios. Gracias por recibirme en tu familia. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y recuerda, la misericordia de Dios es para siempre. Habló para ti vuestro hermano José Cabrera. Dios te bendiga.